Su tema que se llama Tus ojos me cerraron, de una agrupación muy particular, se llama Fleurs Noires, sería Flores Negras, y es una orquesta muy particular compuesta por mujeres argentinas y francesas. Es una orquesta que tiene sede en París y que se presenta hoy en el Palacio Libertad, y el jueves 20 de agosto en la Usina del Arte, y el viernes 21 en el Auditorio Estela de Carlotto en La Plata. Acá el que sabe de tango es Horacio, pero bueno, yo que no sé nada de tango, las encuentro muy interesantes como experiencia. El cohete a la luna radio. Una travesía. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. Pensar la comunicación política, cuando la palabra se hace pueblo, de Nora Merlín y Daniel Rosso. Un libro para recuperar la comunicación como espacio de construcción colectiva. Entre algoritmos y tecno-neoliberalismo, la comunicación política descuida el encuentro. Los entrevistados y los autores analizan los desafíos de la hiperconectividad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Cuando algo se rompe en tu casa, no necesitas cualquier técnico. Necesitas alguien de confianza. Goicoechea Refrigeración. Responsabilidad, seriedad y cumplimiento. Reparación de lavarropas, instalación y service de aire acondicionado y electricidad en general. Llámanos al 53 31 67 21. Goicoechea Refrigeración. Soluciones que cumplen. Hay películas que nos emocionan, nos cambian o nos acompañan para siempre. Pero detrás de cada gran historia hay un mundo por descubrir. El sociólogo y realizador audiovisual Jorge Gallo te invita a sus cursos de cine clásico y moderno para aprender a mirar el cine con nuevos ojos. Presencial en Capital Federal y también online. 11 66 43 20 17 o visita la página www.jorgegallo.com.ar, porque el cine se disfruta dos veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. El sabor que te acompaña es Café Bantú, el aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El cohete a la luna radio. Una expedición. Los días que vivimos en peligro. Marcelo Figueras.
Hace un par de semanas me enganché con un artículo de un columnista del New York Times, un periodista que se llama Ezra Klein, a quien mencioné también la semana pasada. Y ese texto me convenció de leer un libro que terminó siendo muy estimulante. En la columna de Klein, que se llama El caballo de Troya de Christopher Nolan, admite Klein que llegó tarde a los debates que inspiró la película La Odisea, ¿no? Dicho sea de paso, marquémoslo, ¿no? Es maravilloso que incluso ahora, ¿no?, en plena era de la voluconchudez, un film basado en un poema milenario estimule tantas reflexiones y tantos diálogos, ¿no? Pero bueno, a pesar de esta demora, Klein tiene algo interesante que decir. Y yo diría no tanto sobre la Odisea en sí misma, que sería lo de menos, sino sobre este mundo, ¿no?, en el que estamos viviendo con incredulidad, porque cuesta distinguir si es realidad o es un mal sueño. Algunas críticas dispararon sobre el modo en que la película de Nolan reinterpreta a Odiseo, a Ulises, el protagonista del relato homérico. Porque el poema, de una forma muy marcada, lo presenta como un tipo inteligentísimo y por añadidura complejo, ¿no? Según la traducción que te toque, se lo dice a Odiseo, que es un hombre de muchas artimañas, de muchos giros, ingenioso, astuto. Tan pronto uno entiende que Odiseo pergeñó la idea del caballo hueco y que además engañó al cíclope diciendo llamarse nadie, ya no dudás de la justicia de esas descripciones, ¿no? Este Odiseo posee entonces elementos de un arquetipo mitológico, aquel que se conoce bajo el título, el nombre de trickster. Trickster, que es una palabra en inglés que significa timador, tramposo, embaucador, porque trick es trampa, truco, engaño, y trickster entonces sería aquel que lleva adelante esos ardides. Pero el arquetipo como tal, digamos en los libros de mitología comparada, un arquetipo, por las dudas aclaro, es un modelo original, una especie de prototipo, un paradigma. El arquetipo no tiene traducción establecida o aceptada en nuestro idioma, ¿no? Si te vas a la Wikipedia, y también en la Wikipedia en nuestro idioma, también figura como trickster, a pesar de que existan puristas que proponen españoladas como pícaro divino, ¿no? Qué sé yo, esas cosas en los españoles. Trickster es Loki, por ejemplo, aquel que enloquece a Odín en la mitología nórdica y a quien los niños conocen ahora gracias a las películas de Thor, ¿no? También son tricksters los personajes que las leyendas de los nativos de América del Norte conocen como coyote o cuervo. Trickster es el Hermes griego, hijo de una relación ilegítima de Zeus, que reclama reconocimiento y codicia los poderes de su medio hermano, el dios Apolo. Trickster sería también el Joker de las historias tradicionales de Batman. Para definir las características de este arquetipo, Klein apela al libro que yo mencionaba, al que terminé leyendo, ¿no? Un ensayo de un señor que se llama Louis Hyde, que data del año 98 y se llama Trickster Makes This World. No, creo que no hay traducción en español, literalmente sería algo así como el trickster hace este mundo o crea este mundo. Según Klein, el trickster, que casi siempre es varón, este es un detalle no menor, tiende a violar los principios del orden racional y natural, desorganizando la vida cotidiana con ánimo lúdico para después restablecerla sobre bases nuevas. Trickster sería el quilombero proverbial, aquel que mete el palo en la rueda para ver qué pasa. Su función es poner en evidencia y desbaratar las cosas de las que la cultura depende y da por sentadas. Dice Klein, ahora textualmente, el trickster baila por encima de las costumbres y los tabúes. Dice lo que no debe ser dicho, hace lo que no debe hacerse, inyecta desorden en el orden, hace visible lo invisible. Causa el daño que torna posible el crecimiento. Pero, y este pero tampoco es menor,
nunca garantiza un final feliz. El trickster puede regenerar o producir la ruina. Coyote, por ejemplo, el trickster de los nativos americanos de América del Norte, trae el fuego en las leyendas. Cuervo, el otro personaje de la literatura nativa del norte, trae el sol. Ahora, Loki, el de la mitología nórdica, trae el Ragnarok. ¿Y qué es el Ragnarok? Es el cataclismo final, nuestro apocalipsis. Bajo este prisma, es cierto que el Odiseo de la película de Nolan carece del condimento trickster que es parte del poema, ¿no? El personaje que interpreta Matt Damon no es un adicto al caos, es un hombre que ha generado caos, sí, al propiciar la caída y el saqueo de Troya, pero que no está orgulloso de lo que generó, sino más bien todo lo contrario, no está arrepentido. La tesis de Ezra Klein es que Nolan utilizó la Odisea como caballo de Troya para traficar un comentario sobre el mundo actual, sintetizando elementos de la cultura pagana de la antigüedad, la hoy tan mentada ley de Zeus, con otros propios de la ética judeocristiana. De algún modo, el principio que Odiseo vulnera con el truco del caballo lleno de soldados, es el mismo que hoy vulneran Israel en Gaza y el Líbano, y los Estados Unidos en Irán. Aquello que expresan los evangelios, particularmente en Mateo, en el capítulo 7 y versículo 12. En todo, traten ustedes a los demás tal y como quieran que ellos los traten a ustedes. En suma, el reconocimiento de la dignidad elemental del otro que está en la base de la sociedad contemporánea y sin el cual no podríamos convivir con justicia. Que Nolan retome y recree este principio fundante de la civilización es en sí mismo un gesto político, porque como Klein subraya, Occidente no se caracteriza hoy precisamente por su defensa de los valores democráticos, ¿no?, sino más bien por su reivindicación del poder desnudo que confieren la guita, los medios, las armas. Hace muy poco, Stephen Miller, que es este señor con cara de oficial de la SS, que es asesor de Trump en materia de seguridad, dijo... Viajó en el avión, ¿no? Dijo en la CNN que el mundo real está gobernado por la fuerza. Esa es la regla de hierro desde el comienzo de los tiempos. Klein recuerda también que existen intelectuales de derecha como Curtis Yarvin, a quien hemos mencionado aquí en alguna vez, y Michael Anton, que están reclamando la aparición de un César estadounidense. Por eso hace expreso Ezra Klein lo que Louis Hyde, el autor del libro, no incluyó en su libro porque en el 98, cuando fue editado, la mayoría del cast actual no gozaba de poder y popularidad. Hoy en día, qué miedito, ¿no? El mundo está en manos de tricksters. Esos son Trump y Milley, y Elon Musk, y Andrew Tate, provocadores natos que vinieron a patear la estantería y lo están haciendo. Tipos que entraron en la cristalería democrática con una topadora y quieren restaurar el dominio del oro, el palo y el falo. No necesariamente porque desean para otros el acceso a esos privilegios, sino porque ellos nomás quieren llenarse de guita, acumular poder y cogerse a quien quieran sin necesidad de inventar excusas ni dar explicaciones. Pero, como están en plena faena, todavía no tenemos claro si van a propiciar involuntariamente, claro, el surgimiento de una síntesis nueva, o si van a acelerar el Ragnarok, el final del mundo que conocemos. Esa moneda está todavía en el aire. Una sociedad es un motor que, como todo motor, produce detritos a consecuencia de su funcionamiento, mugre, desechos que no pueden ser negados, ignorados como si no existiesen.
Por el contrario, demandan que se los asuma como parte del precio de la funcionalidad que prestan. Quizás el ejemplo más práctico, más a mano, más literal, sea la basura, ¿no? Por el mero hecho de vivir, todos nosotros producimos toneladas de basura de las que hay que hacerse cargo, porque se la puede acumular durante un tiempo, pero tarde o temprano hay que lidiar con ella, procesarla, descontaminarla, reducirla a su mínima expresión, para que no termine por cubrirlo todo y cagando el motor de la vida cotidiana, ¿no? Haciendo que se detenga, llamándolo a un alto. En este contexto, la institución del carnaval funcionó de algún modo siempre así, ¿no? El carnaval, dice Louise Hyde en su libro, se burla del orden, pero no lo cambia. Opera como válvula de escape. Es una suerte de sistema de drenaje psíquico y social en el cual la basura que produce la estructura se pone en primer plano para después ser acarreada lejos de la vista. Hasta ahí la cita de Louise Hyde. En ese sentido, digo yo, opera como una especie de vacuna, ¿no? Digo, porque nos inocula una dosis módica del virus del caos que produce en nosotros una reacción durante unos pocos días y después terminamos metabolizando para volver a ordenarnos, a vivir en el respeto de las reglas que permiten la convivencia. Yo noto que esta idea está resonando más de lo habitual en ciertos rincones de la cultura popular, ¿no? Hay una serie de películas, que quizás hayan visto alguna, bajo el título general de La Purga, The Purge. Películas del género de terror tan popular en estos tiempos, que pivotean sobre la idea de una sociedad del futuro cercano, en la cual, una vez al año, todos los crímenes están permitidos durante 12 horas. Es decir, puedes hacer cualquiera durante 12 horas con la absoluta certeza de que la justicia no te va a perseguir y de que no vas a ser condenado, penado por lo que hagas durante ese lapso, ¿no? ¿Y por qué esta sociedad de un futuro cercano hace estas cosas? Digo, porque es una forma precisamente de purgar parte de la violencia que la sociedad viene acumulando y que hagan desmanes durante 12 horas y se tranquilicen durante los otros 364 días del año, ¿no? Hay otra película incluso que acaba de estrenarse en los Estados Unidos, pero todavía no acá, que le imagina a esta purga una especie de variante sexual, ¿no? Es una película que se llama One Night Only, lo que significa literalmente solo una noche, y parte de la premisa de una sociedad también, un futuro muy, muy cercano, donde solo se permite coger a los que están casados, ¿no? Pero que una vez al año da... Por eso es una especie de retroceso fenomenal, pero bueno, estamos viendo otros retrocesos fenomenales, ¿no? Que una vez al año entonces da vía libre a los solteros y solteras para desfogarse durante otra vez 12 horas, ¿no? Entonces durante 12 horas te puedes curtir a cualquiera, qué sé yo, y no pasa nada. Se ve que hay mucha gente que está empatizando hoy con la idea de darse un permiso para liberar tensiones que estarían presionando por demás, ¿no? Pero el problema se complejiza cuando lo que debería ser la excepción se transforma en la norma. Y en esto, la Argentina ha sido un país pionero, ¿no? El indio venía diciéndolo desde fines del siglo pasado, porque pescó al vuelo que la cultura que el menemismo inoculó a la sociedad argentina significaba eso mismo: el mundo del revés, la inversión de todos los valores humanistas. Lo cual, en algún sentido, supuso una vuelta de tuerca perversa, ¿no? Porque nos asaltó desde el vientre del caballo de Troya del peronismo de entonces. La fuerza política que había llegado a ser mayoría nacional por su defensa del valor del trabajo y por ende de los trabajadores, pasó a sugerir que la versión superadora del trabajo era la picardía. La fuerza política que llevaba décadas propugnando la comunidad organizada pasó a predicar la utilidad del individualismo, del sálvese quien pueda. Por supuesto, esto no surgió de la nada porque, como ya dije la semana pasada, la creación ex nihilo no existe, ¿no? La picardía ya era un ingrediente del peronismo, porque Perón fue siempre un pícaro entre tantas otras cosas, ¿no? Perón de alguna manera también fue un trickster,
Solo que uno de esos que, según la descripción de Louis Hyde, producen la clase de caos a partir de la cual se crean cosas nuevas y la sociedad da un salto hacia una síntesis superadora. Menem, en cambio, fue un trickster de los otros, de los que solo alumbran destrucción. El indio me dijo esto: el nuestro era, en aquel momento, en los 90, un país donde se desarrollaba un carnaval permanente, una suerte de Macondo neoliberal que no tenía gollete, un show con violencia y ruido en el que no había ninguna esencia en juego, un carnaval enviciado de gente poderosa ubicada en sitios privilegiados que le permitían hacer una masacre o llevar adelante cualquier capricho. El menemismo era una caravana interminable de desesperados y locos, donde todo podía ser, todo podía ocurrir. Como si le hubiesen encargado a Nietzsche que organizase el tránsito de la ciudad. Un caos grotesco, donde al presidente le cortaban 400 kilómetros de ruta para que probase la Ferrari que le habían regalado e insistía que era de él. Y nosotros, ¿qué veníamos a hacer? ¿Sus empleados? ¿No es que el poder se lo damos nosotros, que él debe ser nuestro empleado? Eso de despejar la ruta jodiéndole la vida a la gente que la necesita para trabajar. Parece que el indio está hablando de hoy, ¿no? Pero el indio no encapsulaba este carnaval permanente como exclusivo del menemismo. Aquella era que además alumbró el fenómeno del Tinelli pergolanatismo, ¿no? El Parnaso de los guachos piolas, machitos todos, que convirtió el cancherismo ventajero en un estilo de vida, se prolongó en el gobierno de la Rúa, sobre el cual dijo Solari: se va Menem y viene Pepeto de la Ruta y todas son tranzas para llegar al sillón desde el que firmás las concesiones y colocás a tus parientes y evadís impuestos y mandás guita a las Islas Caimanes. La cosa, lo sabemos tristemente, no terminó ahí, ¿no? La crisis del año 2001 condujo al interregno de los gobiernos kirchneristas, un periodo sobre el cual dicen barbaridades todavía hoy que de cualquier manera no alcanzaron ni alcanzan a tapar ni difuminar lo real, la experiencia que tantos vivimos, ¿no? Que Néstor y Cristina significaron el retorno de la cordura y la restauración del valor del trabajo. Cuanto más laburabas, mejor estabas. Pero claro, en el año 15 primó el deseo de novedad y la promesa de que no perderíamos nada de lo que ya teníamos y ganaríamos aún más. Y para desplazar a la presunta corrupción kirchnerista, elegimos al mugricio que ya era famoso por no haber cerrado nunca un negocio honesto. En pleno macrismo, como parte de las charlas que confluyeron en el libro Recuerdos que mienten un poco, el indio agregó: ahora está pasando algo parecido. Un presidente, estaba hablando de Macri claramente, que veta leyes a lo loco, que le da 45.000 millones a su primo, que le devuelve 20.000 millones a las empresas eléctricas, que le saca los impuestos a los ricos y a la importación de champán, pero dice que sufre mientras lo hace. Si tomar esas medidas le produce tanto dolor, es porque deben estar mal. Sos político, busca otra alternativa. Todo lo cual nos conduce al presente, sobre el cual el indio también dijo lo suyo, aunque no forme parte del libro. Por lo menos todavía. No descarto una versión definitiva que cuente su vida hasta el final. Durante los últimos años, el indio no escatimó críticas a aquel a quien llamaba el enano de la motosierra. Cuando nos recibió a Horacio y a mí en su casa de Parque Leloir, describió a Milei como un loco que es mascarón de proa de otros intereses, lo cual también sirve como definición alternativa de lo que es un trickster, ¿no? También dijo que
esa gente cumple una función hasta que la cuelgan boca abajo en una plaza. Ante Pedro Rosenblatt puso en claro el indio que nos creía que nos había gobernados por el FMI, a pesar de que una de las condiciones básicas de un Estado es que pueda manejar su economía. También dijo que las fuerzas populares ya deberían estar en otra presencia, porque nos están cagando en la cara. De esto puedo dar fe. El indio llegó al final de su vida preguntándose cómo era posible que siguiésemos tolerando cosas como las que vivimos a diario. En términos históricos, la diferencia entre el carnaval permanente de Menem y de la Rúa y lo que atravesamos hoy es simple. En los 90, el Tinelli pergolanatismo era un fenómeno local, una argentinada más. Pero a partir de la primera presidencia de Trump, solo discontinuada por el gobierno de Joe Biden, el Alberto Yankee, Occidente se convirtió en el reino de los tricksters. La última adición al cast es el colombiano de la Espriella, que parece determinado a disputarle a Milei la cocarda del más freak de los tricksters que gobiernan. Parece salido de esa serie que se llamaba La Isla de la Fantasía, ¿no? Digo, no sé si la tienen presente. Es como la cruza perfecta entre el personaje que hacía Ricardo Montalbán y el enano Tatú. Imagino que lo habrán visto en las redes, ¿no? Bailando espásticamente mientras el pueblo colombiano lloraba las pérdidas humanas y materiales que produjo el terremoto reciente. Casi como si anticipase este presente, Louise Hyde se cuestionó en su libro del 98 los elementos en común que existen entre el arquetipo del trickster y el psicópata. Ciertamente hay paralelos, admite. Los psicópatas mienten, trampean, roban, tienen tendencia a la obscenidad, son los maestros del gesto vacío y tienen una facilidad con el lenguaje que linda con la labia. Despojan las palabras del pegamento que normalmente las conecta con la emoción y la moralidad. Finalmente, dice Louise Hyde, carecen de remordimientos y vergüenza por el daño y el dolor que dejan a su paso. Voy a dejar constancia acá, digo, porque si no lo hago alguien va a pensar que me olvidé, que el indio le dijo en el 86 a Enrique Sims que los psicópatas iban a ser los hombres del siglo XXI. La verdad que esa pelada era una bola de cristal, ¿no? Indiscutiblemente. Hyde usa en su libro al dios griego Hermes, tomándolo a partir de un poema también atribuido a Homero, para describir algunas de las características del trickster. Para empezar, cierta vergüenza respecto de sus orígenes. El Hermes de este poema se siente avergonzado de ser la consecuencia de un amorío entre Zeus y una ninfa llamada Maia. Es literalmente un bastardo, ¿no? Un tipo que no puede reclamar un lugar de privilegio en el Olimpo como si fuese un hijo bien avenido. Como casi todos los tricksters que padecemos en el mundo de hoy, es un outsider que quiere convertirse en insider. Quiere ser reconocido por la élite como uno más. Quiere pertenecer a una superestructura de poder para ya no sentirse parias, descastados. Como sabe que su poder es limitado, Hermes apela entonces a su ingenio y a la picardía. Por eso dice en este poema: mi plan es obtener una parte del poder de Apolo. Si mi padre, es decir, Zeus, no me lo da, pretendo convertirme en, y lo digo de verdad, el príncipe de los ladrones. El trickster, pues, asume que para salirse con la suya, debe hacer trampas, saltearse las leyes que los demás obedecemos. En este sentido, el arquetipo subraya la oposición entre lo que sería el don natural o el talento y el robo. Lo que Natura no le ha dado,
el trickster lo chorea, lo afana. Por eso, el título que amenaza conquistar le viene tan bien a los tricksters que conocemos, ¿no? Y que padecemos hoy. ¿Qué otra cosa son Trump, Elon Musk, Milei y compañía, sino príncipes de los ladrones, tipos expertos en birlar los bienes que no supieron producir por las buenas? Y los tricksters de arriba generan imitación, producen discípulos que legitiman su primacía, normalizan sus actitudes de alguna manera, convierten sus ideas en moneda común. Son una de las tramas que sostienen al poder y, en consecuencia, ayudan a que se perpetúe. Sin el Tinelli pergolanatismo, por ejemplo, no hubiese llegado a existir nunca Adorni, ni Diego Recalde, ni el Gordo Dan. Pero ojo que también hay tricksters en el campo popular. Hay mucho Pergolini moderno, mucho heredero del métier de ofrecer shows sin sustancia y relativizar la ética en beneficio de una pseudoapertura ideológica que enmascara lo que es, ante todo, un plan de negocios. Si en algo coinciden la historia y la mitología, es que las aventuras de los tricksters llegan a su fin. En algunas, cuando los protagonistas son esos tricksters que, además de destructores, tienen talento creador, el mundo recupera un orden, por lo general mejorado a causa de su intervención disruptiva. En otras, cuando los tricksters son eminentemente destructivos, el resultado es apocalíptico, terminal. La verdad es que las características de los tricksters de hoy son bastante desalentadoras, ¿no? Como decía alguien que no recuerdo en las redes, lo vi hace pocos días, lejos de engendrar algo positivo, este debe ser el primer gobierno que no construyó ni una puta ruta ni una escuela, ¿no? Solo ha inaugurado récords nefastos. Milei ha empeorado todos los problemas que ya teníamos, que no eran pocos, pero además ha generado infinidad de nuevos. Aún así, la historia está inconclusa. Le falta el final, que no depende necesariamente de Trump ni de Milei, sino de aquellos a quienes, para seguir en clave solariana, Trump y Milei están cagando en sus propias narices. O sea, nosotros. El Odiseo de Christopher Nolan, dice Ezra Klein en el cierre de su columna, no es un trickster. Es un hombre que vive entre las ruinas que los tricksters produjeron. Nosotros también vivimos ahí. Esta película y la reacción que generó constituyen un signo de que la era de los tricksters está llegando a su fin. Lo que necesitamos ahora es que den un paso al frente aquellos que están dispuestos a recrear el mundo.